Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Lina Sanz, los saludo desde Chile con mucho cariño y estoy muy contenta de estar con ustedes en esta forma virtual y muy expectante de que ojalá tengamos mucha interacción y muchas preguntas acerca de esta conferencia. Muchas gracias. Bien, vamos a comenzar. En primer término, quiero dar un saludo cariñoso y fraterno en este periodo de pandemia a todos ustedes. Gracias por compartir conmigo en estos momentos tan complejos para Sudamérica. Si bien estas instancias nos hacen reinventarnos, nos exigen nuevos desafíos y es así que estamos juntos esta tarde para conversar acerca del sodio en los alimentos de los gatos. La idea es que en un principio conozcamos más acerca de la sal. ¿Por qué es tan importante la sal en nuestros organismos? ¿Por qué es imprescindible? Bueno, la sal tiene variadas funciones en el organismo. Controla la cantidad de agua corporal. Mantiene también el pH sanguíneo. Regula los fluidos del cuerpo. Recuerden que el cloruro y el sodio están en el extracelular y es el potasio el que principalmente predomina en el intracelular. El sodio permite un citoplasma hidratado y ayuda a la transmisión del impulso nervioso y a la relajación muscular. En los alimentos, la sal también tiene relevantes funciones. Por ejemplo, en el sabor, la incorporación de la sal aumenta la palatabilidad de los alimentos. También tiene la labor de intensificar algunos sabores, como es el resaltar y potenciar el sabor umami. Recuerden que el sabor umami está muy extendido en la lengua de los carnívoros. En la porción central están esos receptores a nivel de la lengua y son los receptores para el sabor de la carne y la sangre, especialmente cruda. También la sal en los alimentos equilibra el sabor amargo y ácido que algunos nutrientes pueden entregar. ¿Cómo son los receptores para el sabor? A nivel de la lengua, en todas las especies, no solo en el gato, tenemos receptores que son canales de iones y tenemos receptores que funcionan en base a un segundo mensajero. Los primeros se llaman ionotrópicos y funcionan para el caso del sabor salado y del sabor ácido. En el caso salado es el sodio, el estimulante de este canal, y en el caso de los ácidos son los hidrogeniones. Al depolarizarse y abrirse, abren canales de calcio. El calcio ingresa y así se estimula la neurotransmisión. ¿Cómo funcionan los receptores metabotrópicos, que son los integrados de membrana que funcionan mediante un segundo mensajero? Están acoplados a una proteína G y funcionan para los sabores amargo, dulce y el umami. Vía AMP cíclico se abren estos receptores y así la neurotransmisión va hacia el lóbulo parietal del cerebro y parte del frontal, que es donde se tiene la sensación del sabor. Antiguamente se pensaba que los gatos tenían malas capacidades para detectar los sabores, no solo el salado, porque presentan menos papilas gustativas en su lengua, solo 470. Nuestra especie tiene 9000. Pero esto no es así. Está descrito que los felinos silvestres y domésticos pueden detectar el sabor a través de receptores especiales que están en su nariz y van al lobo piriforme, al lóbulo piriforme del encéfalo, y también en el órgano vómero-nasal. ¿Se acuerdan que antiguamente se llamaba órgano de Jacobson? Y se encuentra inserto en el paladar y se abre al exterior de la boca, en la zona rostral maxilar, detrás de los incisivos, en los forámenes nasopalatinos. Es importante que nuestras recomendaciones, nuestras opiniones se basen en hechos reales y no en mitos que nos han traído tantos problemas por muchos años. Uno de los mitos más interesantes en nutrición felina es la situación de la sal y por eso vamos a profundizar con esto en las próximas diapositivas. Pero antes de pasar de lleno a la sal, vamos a hablar del opuesto. Lo opuesto de lo salado es lo dulce. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque también hay confusiones respecto a qué pasa con el sentido del dulce en esta maravillosa especie, ¿cierto? ¿Qué pasa con el dulce? Los receptores para el dulce en todos los mamíferos se conforman de dos proteínas acopladas. Estas proteínas se sintetizan en genes distintos, ya están identificados. Se denominan el TAS1R2 y el TAS1R3.
En los felinos silvestres y domésticos, el gen TAS1R2 ha perdido 247 pares de bases, por lo tanto no es capaz de codificar una proteína apropiada y por tanto se considera un pseudogene. En otras palabras, los felinos silvestres y domésticos no tienen la misma capacidad que nosotros de detectar el dulce. Si a un gato le gusta el dulce de leche, un yogur, un helado, es por otros componentes de la dieta, lo más probable, como las proteínas, las grasas. Si bien es desconocido cómo es la recepción de este sabor al faltar esta proteína correcta y funcional. Ahora, los gatos tienen receptores en su lengua que nosotros no tenemos. Por ejemplo, los felinos silvestres y domésticos tienen receptores para ATP, adenosintrifosfato, altamente extendidos en toda la superficie de la lengua, y esto es algo inédito porque nuestra especie no lo tiene. Bueno, volvamos a carril, al tema de la sal. En los alimentos, la sal también tiene otras funciones, no solo en el sabor. Respecto a la textura de los alimentos, el incorporar sal evita el exudado de agua y pérdida de grasa en productos cárneos y derivados. Los mejores ejemplos son las cecinas, los embutidos. También aumenta la retención de agua y fortalece el gluten en el pan. En la fabricación del pan, la sal es fundamental y así también regula la fermentación de la levadura en el pan a un punto justo, que es el que busca la receta, el cocinero, la empresa fabricante de pan. En la conservación de los alimentos, el valor de la sal es ancestral, es algo histórico. Los alimentos se han secado con sal y aumentan su vida útil porque disminuye la descomposición por microorganismos. En la foto superior derecha ustedes pueden ver una foto de charqui, ¿cierto? Tan tradicional, en Chile, en Argentina se consume bastante. Además, permite controlar la fermentación en productos como el queso y el pan, para que sean durables con un sabor deseado estable. También se puede observar en la imagen fotos de encurtidos, que también son bastante salados. ¿Cómo se calcula la sal de los alimentos? No es obligatorio que los alimentos de uso veterinario lleven incorporado en su etiquetado cuánto sodio o cuánto sal traen. Pero ya para medicina humana, la mayoría de las regulaciones en distintos países exigen que vaya incorporado este dato en el etiquetado. Tenemos a la derecha un ejemplo de un alimento que por cada 125 gramos, que es la porción, tiene 0,3 de sodio. Ya, ¿cómo sabemos cuánta sal trae? Si trae 0,3 gramos de sodio, se multiplica por 2,5. Si multiplicamos 0,3 por 2,5 nos da 0,75. Significa que esta ración de este alimento nos entrega menos de 1 gramo de sodio. Ahora, para que tengamos alguna idea de cuánto sodio es 1 gramo, les comento que una cucharadita de café rasa no colmada equivale a 4 gramos de sal y una cucharada de sopa rasa también no colmada equivale a 10 gramos. Bien, ¿cuáles son los requerimientos del sodio y la sal en las especies que ahora nos interesan? Bueno, en medicina humana, para jóvenes y adultos, la Organización Mundial de la Salud recomienda valores que no se pasen de un máximo, y ese máximo actual hoy es 2 gramos de sodio por día, multiplicamos por 2,5, es lo mismo que 5 gramos de sal al día. Ahora, en la especie felina, se establece el requerimiento de una manera diferente. El requerimiento es el mínimo recomendado. Y el mínimo recomendado para un gato de 5 kilos, ustedes lo ven ahí a la derecha, expresado en sodio o expresado en sal. Ahora, si ustedes hacen la conversión a 5 kilos de persona, 5 kilos de ser humano, el requerimiento mínimo del gato es muchísimo mayor que el requerimiento del hombre, porque es otra especie, tiene otro metabolismo y otras necesidades de sal que han sido estudiadas exhaustivamente en los últimos años. A continuación les voy a comentar qué es la medicina basada en evidencia. Nuestros comentarios, nuestras recomendaciones técnicas, nuestras opiniones deberían estar siempre basadas en hechos reales. Y las formas más modernas y consensuadas de dar estas opiniones se basan en una escala de medicina en evidencia. ¿Cuál es la medicina en evidencia grado 1 o sólida?
corresponde a estudios apropiadamente designados, randomizados, controlados, doble ciego, en la especie en condiciones naturales, es decir, en este caso, en gatos que habitan en sus domicilios. La evidencia suficiente, o grado 2, es el mismo tipo de estudio, con el mismo modelo estadístico muy acucioso, si bien se va a estudiar en una colonia de la especie, en este caso de gatos, por ejemplo, en una universidad, en un centro de investigación, en un centro de desarrollo nutricional, entre otros. Tener alguna evidencia es la evidencia grado 3. Ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de las recomendaciones de clínica menor y animales exóticos están recomendadas por evidencia grado 3. No hay evidencia grado 1 o 2 para todos los elementos. Bueno, ¿cuáles son estas evidencias grado 3? Estudios apropiadamente realizados, controlados sin randomización, estudios no controlados que entreguen resultados maravillosos, dramáticos, estudios epidemiológicos caso control, simulaciones, es decir, desarrollar, por ejemplo, la enfermedad en cuestión en gatos experimentales y ahí observar un resultado de tratamiento o un resultado de evolución, y las series de casos publicadas. Si ustedes piensan en la mayoría de los journal o revistas científicas asociadas a la clínica de perros y gatos, la mayoría de las publicaciones son de evidencia grado 3 y también hay de evidencia 4. ¿Cuál es la evidencia 4? Evidencia insuficiente. Reportes de casos, estudios descriptivos, comités de expertos que se junten y digan, vamos a recomendar tal cosa. Estudios muy bien conducidos, pero en otra especie. Justificaciones simplemente racionales, patofisiológicas, y lo que menos sirve es la opinión de alguien que consideremos referente. Eso es lo que menos valor tiene. Ahora, si ustedes se fijan, el primer ejemplo que sale en la evidencia grado 4 equivale a decir, como el ser humano es sal sensible, también llamado especie sodio sensible, y no debería consumir exceso de sal, ¿el gato tiene que ser exactamente igual? Dado que no es conveniente subir la sal en los alimentos de personas, ¿se las quitamos a los gatos? ¿Es correcto eso? No, es una evidencia insuficiente. Y esto nos ha traído muchas confusiones y a ustedes les consta, todavía hay clientes comparando alimentos en un supermercado buscando cuál tiene menos sal o reclamando en redes sociales que un alimento tiene mucha sal. Y estamos hablando de alimentos felinos, por lo tanto es absolutamente inapropiado realizar ese tipo de comentarios. ¿La sal debe restringirse en los alimentos para gatos? Definitivamente no. Y ya tenemos medicina basada en evidencia grado 1 para dar esta recomendación. De hecho, todos los alimentos para gatos, en todas las etapas de la vida, para gatos saludables y las dietas de prescripción, tienen más sal, más sodio, que el requerimiento mínimo de los gatos. ¿Cuál es el requerimiento mínimo de sodio de los gatos? 0,1 gramos por cada 100 gramos de materia seca de un alimento, o bien 0,25 gramos por cada 1000 kilocalorías de energía metabolizable de un alimento. Recuerden, multiplicamos por 2,5 y nos dan los gramos de sal. En crecimiento y reproducción, los requerimientos del gato aumentan respecto a la sal. ¿Por qué pasa esto? Tan simple como decir que estamos hablando de felinos. Los felinos silvestres y domésticos no tienen ninguna relación en su homeostasis y fisiología de la sal comparativamente al perro, al hombre y a otras especies. A continuación, vamos a repasar algunos de los estudios publicados que nos dan más información acerca de la sal y los alimentos en los gatos. En este estudio del 2004 se determina que bajar la cantidad de sal en los alimentos acercándola al requerimiento mínimo, o sea, de todas maneras es un apropiado nivel de sal, pero bajarlo mucho se asocia en los gatos a exceso de eliminación de potasio por la orina. Esta caliuresis va a inducir hipocalemia. La hipocalemia genera dolor muscular, genera debilidad y genera nefropatía hipocalémica, que años después de esta publicación
el doctor Polsin y colaboradores de la Universidad de Minnesota determinaron que es en base a una nefropatía linfoplasmocitaria, la inducida por hipocalemia. Por otro lado, tener tan bajo el nivel de sodio en los alimentos disminuye la tasa de filtración glomerular. Esto es fatal para un riñón sano y peor aún para un riñón enfermo. Se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona sin ninguna evidencia de ser benéfico en el control de una hipertensión sistémica en el caso de los gatos. Y por otro lado, promueve el progreso de la enfermedad renal. Hoy día sabemos que en todas las especies la enfermedad renal es progresiva e incurable, y lo que buscamos con nuestros manejos y recomendaciones es enlentecer esa progresión, aumentar la calidad y la esperanza de vida conviviendo con la patología, y restringir la sal en los felinos realiza un efecto totalmente contradictorio y contraproducente. Acá tenemos un estudio del 2004. En este estudio se compararon alimentos de entre 1,1 y 1,6 gramos de sal hasta, ¿cierto?, 0,7 gramos de sal, que son los más restringidos. ¿Y qué se observó? Que en gatos saludables, donde se hizo este estudio, tener tenores de sal de alrededor de 1,1 a 1,6 mejora la ingesta de agua, mejora el volumen de la orina, disminuye el nivel de sobresaturación relativa de la misma. Por lo tanto, disminuye la posibilidad de que la cristaluria de estruvita o de oxalato de calcio se precipite y se organice en cálculos, y por lo tanto se mantiene un tracto urinario saludable, tanto alto como bajo. Esto es muy importante en una especie que sabemos que por su origen desértico no es muy buena para tomar agua. Acá tenemos también uno de los estudios más nombrados en los distintos congresos, que es de la Universidad de Georgia, del Dr. Brown, donde justamente explica qué acontece con la sal y los gatos cuando ésta se restringe de los alimentos con la sobreestimulación inapropiada del sistema renina-angiotensina-aldosterona, del cual vamos a profundizar en un momento más. Este estudio del 2014 es muy interesante porque es medicina basada en evidencia grado 1. Es un estudio prospectivo de 2 años, randomizado, doble ciego controlado, y en este periodo de tiempo se observó que los gatos, definitivamente a diferencia de las personas, no son sal sensibles, y que la ingesta de sal en estos gatos senior y super senior, es decir, mayores de 10 años, no se asoció ni con disfunción miocárdica ni con incremento de la presión arterial, y por lo tanto menos aún con presencia del síndrome cardiorrenal. Acá tenemos otro estudio 2004, donde se comprueba cómo en gatos saludables el incremento sostenido de los niveles de sodio en los alimentos no genera hipertensión sistémica. De hecho, sí genera disminución de la osmolaridad y gravedad específica de la orina, aumenta la posibilidad de tener los cristales disueltos en la zona, ¿cierto?, muy lejana a la meta estable y de sobresaturación, donde se organizan en cálculos sobre una matriz proteica. Entonces, es un hecho que la presión arterial en gatos depende más bien de la vasoconstricción de las arteriolas. ¿Recuerdan cuál es el fármaco de elección para un gato hipertenso? Es el besilato de amlodipino. Y este producto es un bloqueador de canales de calcio. Entonces, lo que estamos haciendo al medicar un gato hipertenso es justamente dar crédito a toda esta información. No depende de la del incremento de la presión hidrostática la hipertensión del gato. Depende de la vasoconstricción arteriolar como primer punto, como primera cosa. Entonces, como podemos ver, las diferencias entre el hombre y el felino son muy grandes. En los gatos, la restricción de sal, recuerden, estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y aunque todavía no entramos en detalle de eso, esto es gravísimo, porque genera fibrosis subendocárdica y fibrosis renal. Baja la tasa de filtración glomerular, generando un riñón más isquémico, menos oxigenado, menos nutrido. Favorece la hipocalemia
y no ayuda en absoluto a la presión arterial que pudiera estar alta en algún gato. Este es un punto interesante de conversar. Si ustedes hacen una encuesta en el público o hacen una encuesta en colegas, médicos veterinarios, y les preguntan, si tuvieras que elegir para tu gato adulto una dieta de prescripción, de tracto urinario, alto o bajo, o una dieta cualquiera de supermercado, ¿cuál prefieres? La mayoría va a responder que si se la regalan, no la tiene que comprar, porque las dietas de prescripción son bastante más costosas. Le gustaría, ¿cierto?, en un gato adulto, tal vez usar esas porque a priori les parecen más adecuadas en calidad. Ya, ahora, pensemos en un gato enfermo del tracto urinario, que tenga enfermedad nefroureteral, tracto urinario alto, o tenga enfermedad vesical o uretral, el FLUT, el tracto urinario bajo. Es cierto, los alimentos de prescripción cuidan la salud del tracto urinario en los gatos afectados. De hecho, les comento, hay medicina basada en la evidencia grado 1, publicada hace mucho tiempo, respecto al efecto de los alimentos de tracto urinario bajo en los gatos con el síndrome de las vías urinarias bajas, el FLUT, y también con enfermedad renal aguda y crónica. Perfecto. Y estos alimentos que sí tienen evidencia en mejorar signos, disminuir mortalidad, disminuir crisis, mejorar la calidad y la esperanza de vida, ¿cómo andan de sal? Bueno, esto es algo que vale la pena comparar. Los alimentos de supermercado para gatos que vengan avalados por instituciones serias que generan alimentos de buena calidad, en general tienen concentraciones de sodio entre 0,25 y 0,3%. Bien, puede ser hasta 0,7, 0,9. Ya ustedes, por lo que hemos conversado, se dan cuenta que eso no es tema. Y está muy bien. Ahora veamos 3 alimentos de prescripción de enfermedad renal. La mayoría tiene mucha más cantidad de sal que un alimento de supermercado. Bien, ¿por qué quiero destacar esto? Porque a mí me han llegado pacientes felinos en que el cliente me dice, el doctor me cambió la dieta de mi gato a una dieta de enfermedad renal, porque su creatinina, su SMDMA está un poquito alto, pero principalmente porque tiene menos sal que el alimento que yo le doy. Eso es totalmente contrario, es una cosa bizarra, es una mentira, es algo que está inapropiado. Pet Care Science Institute es un instituto extraordinariamente prestigioso, elabora recetas y fabrica una gran cantidad de alimentos para perros y gatos, y el ejemplo que estábamos dando justamente es del alimento Whiskas, que tiene de hecho más sal que el requerimiento mínimo, como debe ser, pero mucha menos sal que las dietas de enfermo renal. Ahora fíjense qué es lo que pasa con las dietas de tracto urinario bajo. Todas las dietas de tracto urinario bajo tienen muchísima más cantidad de sal, de sodio, que las dietas normales de los gatos jóvenes o adultos saludables de mantención. Muchísimo más. De hecho, hay algunos que tienen 1,7, 1,8. No hay ningún inconveniente. Entonces, podemos corroborar lo inapropiado que resulta comentar sin ninguna justificación que hay alimentos, ¿cierto?, que pueden ser dañinos para el gato porque tienen exceso de sal, cuando justamente los gatos, cuando están más enfermos y delicados, el aumentar la sal mejora su salud. ¿Por qué es esto? Para ir terminando nuestra presentación, vamos a entregar un poco de información más técnica, porque el profesional médico veterinario debe ser capaz de sustentar con hechos y fisiopatología lo que está aconteciendo en esta especie. El año pasado, 2019, se publicó este libro de endocrinología felina, con Feldman, Fracassi y Peterson como los editores. Es un libro maravilloso, se los recomiendo, y destaca en varios capítulos la importancia de evitar el incremento de la aldosterona en gatos, haciendo diferencias claras con medicina humana y medicina del perro. La aldosterona en gatos, cuando está en exceso, genera microangiopatías. Miren qué grave, contribuye a la fibrosis y proliferación de endotelios, músculo liso en el corazón, riñón, pero en varios tejidos más que vamos a comentar. Por otro lado, en gatos, a diferencia de otras especies, la aldosterona media el progreso de la enfermedad renal crónica y además favorece la hipocalemia.
Con este esquema sencillo de caricatura para que sea más entretenido, vamos a recordar cómo funciona el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, cuando baja la presión de filtración en el riñón, se estimula la renina en el aparato yuxtaglomerular. ¿Qué hace esta hormona? Transforma una globulina que genera el hígado, que se llama angiotensinógeno, en angiotensina 1, dado que la secciona, la corta, la transforma de 14 aminoácidos a 10. Tal como indica el dibujo, la angiotensina 1 tiene un poquito de efecto sistémico, pero es fofa, es débil, no es muy fuerte en su efecto. Por tal razón, la enzima convertidora de angiotensina transforma este decapéptido a un octapéptido llamado angiotensina 2, que es súper fuerte y potente. Al ver este dibujo, uno no se le olvida esa situación. Y esta angiotensina 2 genera una vasoconstricción relevante con el fin de aumentar la presión arterial. Pero por otro lado, estimula los receptores AT1 y genera, ¿dónde están esos receptores? En la adrenal, genera la liberación de este mineralocorticoide que es la aldosterona. Y la aldosterona va a empezar a reabsorber sodio con su equivalente osmótico de agua, liberando potasio hacia el fluido de filtración. Ahora, se pensaba que eso era la aldosterona y que eso era todo, y que esas eran las funciones. Bueno, no es así. La aldosterona tiene un papel mucho más relevante. En los gatos, entonces, como en todas las especies, se genera la zona glomerulosa del córtex adrenal y los genes que codifican los receptores de mineralocorticoides en el gato ya están descritos. Es el gen NR13-2. Y estos receptores están en muchos órganos, fíjense, en el endotelio vascular a nivel de todo el organismo, las células del tejido muscular liso de la capa media de los vasos sanguíneos de todo el organismo. A nivel cardíaco están los miocardiocitos, en los fibroblastos y en los macrófagos. En el riñón, tanto en el mesangio como en los podocitos. Y también están en las células grasas, monocitos y cerebro, imagínense. Los efectos de la aldosterona se median de dos maneras. Efectos genómicos, que son un poco más lentos, y los no genómicos, que son más rápidos. ¿Cuáles son los genómicos? Se llaman así, pues dependen de la transcripción y traducción del receptor de membrana. Son muchísimos los efectos deleterios en el felino producto de esta forma de acción de la aldosterona. Genera disfunción endotelial, genera una anormal activación neurohormonal. Quise destacar en mayúscula que genera el llamado remodelado cardiovascular y renal que caracteriza el síndrome cardiorrenal, con hipertrofia, fibrosis y muerte celular programada o apoptosis de las células nobles, disminuye la adaptabilidad de las arterias, genera hipertensión, estimula expresión de moléculas de adhesión, favorece la activación plaquetaria, miren qué mal, y el efecto, y también favorece la activación del inhibidor de activador de plasminógeno tipo 1, es decir, la aldosterona en gatos se convierte en un protrombótico que va generando zonas isquémicas en todos los órganos del cuerpo. Por otro lado, favorece el estrés oxidativo, tiene efectos proarrítmicos, efectos proinflamatorios, y cuando se activan los receptores en el encéfalo, pasa lo siguiente. Se estimula el tono simpático en riñones y corazón y en el músculo liso de los vasos. Esto no es bueno si se cronifica. Se libera vasopresina u hormona antidiureica y disminuye la sensibilidad de los vasoreceptores. Por último, les voy a comentar de los efectos no genómicos de la aldosterona en gatos. Estos efectos se median por la proteína G, que está acoplada a este receptor 30, y a la activación del factor de crecimiento epitelial. Se induce un rápido incremento intracelular de sodio y calcio, y recuerden que esto induce daño celular. Induce la fosforilación rápida de señales extracelulares de las células del músculo liso vascular, células renales y endoteliales. Y miren lo que genera finalmente, un efecto mitogénico y profibrótico. A la derecha, ustedes pueden ver un glomérulo de un gato que tiene más del 50% de gloméruloesclerosis promovida por una sobreactivación del eje renina-angiotensina-aldosterona
de uno de los estudios que les comenté que restringían el nivel de sal en los alimentos para gatos.